Le vengo vendiendo lo que viene siendo un bonito destino que no conozco, Pau, ¿me lo compras? Tal vez no me convence. La verdad es que hoy vamos a tocar un tema que quizás resulte bastante polémico para nuestros amigos profesionales del turismo y vamos a hablar de en resumen, los agentes de viajes, las plataformas digitales venden espejitos. Es una expresión muy común aquí en México cuando te quieren vender cosas que no son, no valen la pena o están inventadas, ¿no? Eso de vender espejitos, es vender ilusiones, vender cosas que en realidad no son. ¿Y a qué voy con todo esto? Hemos hablado mucho de que el turismo muchas veces para el turista es un acto de fe, paga por ver, paga por ir a un destino que no conoce, que nunca ha estado en él. Pero, ¿qué te pasa cuando el que le vende ese viaje tampoco conoce el destino que le está ofreciendo? Y entonces, ¿cuántos de los que hoy comercializan viajes realmente conocen el destino que están ofreciendo? ¿Tú qué dices, Pau? Uy, bienvenidos nuevamente a este capítulo de podcast, después de haber tenido también nuestro capítulo 50 y ese episodio donde pudimos allí compartir con parte de la tribu de Incubatur y de Conexión Turismo. Y gracias de nuevo por haber participado, haber estado también en este ejercicio donde pudimos construir ese diálogo en conjunto. Fue súper interesante. A partir de ahí fue que justamente salió este tema. Uno de los oyentes preciso empezó a filosofar un poco alrededor de cómo muchos de los agentes de viajes terminan vendiendo esos destinos que, como dices, como bien dices, no conocen o no son anfitriones y por ende pues es mucho más difícil venderlos de una manera auténtica. Y preciso hablabas o medio mencionabas ahorita de las plataformas que sí, son escalables y rentables de estas grandes plataformas tecnológicas como las OTAs, o el mismo Airbnb Experiences, Booking, Get Your Guide, eh, Musement, etcétera. Todas estas van a vender, claro, experiencias en destino, pero en últimas siempre se apalancan como de estos locales en teoría que terminan siendo otros intermediarios. Entonces, claro, eso nos dejó muy pensativos y por eso es que hoy estamos hablando un poco de este acto de fe que, como bien dices, termina teniendo el turista para pues poder ver o sentir esa experiencia y que el mismo agente de viajes pues a veces ni siquiera tampoco conoce ese destino. Definitivamente yo creo que para mí es como la mercantilización de de esas experiencias y de esos productos, y es también algo entre positivo y negativo, y ya vas a entender mi punto, Tony, que tiene que ver precisamente con por cómo a veces el, el mismo turismo tiene su lado positivo porque es muy humano y necesita de estos anfitriones locales y de conocer estas tradiciones y estos saberes culturales en territorio, pero a la vez también eso le impide hacer eh, escalable y rentable pues a nivel un poco más global. Entonces es como si fuera el mismo turismo el enemigo de sí mismo. Entonces creo que por ahí es como mi inicio de conversación frente a este tema de las personas que es que tampoco están entendiendo o conociendo muy bien sus destinos y venden eso que no conocen. Sí, fíjate que la verdad es que todo lo que dices me deja pensando porque es bien interesante. Primero, como bien decías, agradecer a la gente que nos acompañó en el episodio 50 y todos sus comentarios, y de ahí salieron varios temas, este es uno de ellos, ¿no? Pero me dejó pensando mucho
este asunto, porque efectivamente hoy cuando ves a los destinos que la cadena de valor del destino reclama mucho el papel de las OTAs, ¿no? De estas online travel agencies, Booking, Expedia, hoteles.com, tal, reclaman mucho alrededor de estas, o se quejan mucho porque se llevan una gran parte del pastel. De hecho, ahora con los nuevos modelos de revenue management, me decían el otro día un operador, me dijo, es que me llegaron a cobrar hasta el 40% de comisión. Claro, si no me vendían ellos, no me vendía nadie, ¿no? Porque era una temporada muy baja. Y por lo menos con el margen que me quedaba, podía yo pagar los costos. Entonces, primero, yo no creo que sean los malos de la película, las OTAs, porque al final son una vitrina, ellos lo que tienen es una comunidad enorme, transmiten el mensaje a muchísima gente, pero curiosamente tomando en referencia el tema que hoy estamos tocando, de qué tanto se está vendiendo algo que no se conoce, si bien las OTAs no conocen los destinos, pero sí tienen las recomendaciones. O sea, sí tienen las recomendaciones de los usuarios que ya fueron a esos destinos. Y ese es el gran valor que tienen digitalmente hablando. ¿Por qué? Porque está totalmente comprobado que hoy más del 90% de las personas compran con base en las recomendaciones y que esas recomendaciones en su gran mayoría son de desconocidos. O sea, yo estoy confiando más en un desconocido que quizás en mi agente de viajes. ¿Por qué? Porque el desconocido ya estuvo en el lugar y a lo mejor ese agente de viajes no ha estado en el lugar. Entonces sería muy delicado y aquí seguro voy a causar polémica porque pues a lo mejor se trata de decir, oye, tú agente de viajes, ¿me quieres vender Austria? ¿Ya fuiste a Austria? Sería mi primera pregunta. No. O sea, si no has ido a Austria, entonces tu recomendación, ¿qué tan válida es? Porque además es una recomendación, la de esa persona que te está atendiendo. En cambio, me volteo a las redes sociales y tengo recomendaciones en las OTAs, por un lado, hoy más que nunca un TikTok está haciendo una ventana de recomendaciones. Por eso los influencers tienen finalmente un mercado en los destinos turísticos, pero vamos, o sea, yo en lo particular, yo elimino a los influencers, no me gusta las recomendaciones de los influencers, me parece, eso sí que te venden espejitos, porque ya lo hemos comentado, el episodio del influencer que lo llevaron en el helicóptero y era un viaje especial para él, no existe ese producto, ¿no? Entonces, pues ahora, para mí, ese es el por qué las OTAs siguen ganando mercado, porque hoy tienen el activo más importante para vender un destino, que son las recomendaciones. ¿Qué opinas, Pau? Uy, acabas de tomar allí como algo que me parece importante. Justo ayer hablaba con un grupo de amigos precisamente sobre el tema de un artículo que vi y que pues hablaba de la nueva arquitectura de la generación, era pues en inglés Next Generation de turismo, ¿no? Como la nueva generación de turismo basada en precisamente las recomendaciones. Y desde allí se hablaba un poco de cómo es esto, cómo creamos tribus y cómo creamos comunidades frente a esas mismas recomendaciones, que son de alguna forma los validadores más locales y más genuinos o anfitriones más genuinos que terminan generando pues esa confianza para la compra. Y lo vemos pues en esas mismas reseñas que es parte de esas reseñas o esas mismas recomendaciones o comentarios o los mismos contenidos que genera pues un influencer o un creador de contenido pues termina siendo parte de esa comunidad. El punto es que allí lo que se mencionaba es que sí, por supuesto, las recomendaciones terminan siendo validadores para el turismo y es parte de esa nueva arquitectura del turismo. Y otra cosa que decía era
cómo se crean estas comunidades y hablaba del principio que de hecho lo hablan en Hábitos Atómicos, el libro que es bastante conocido, que es a través precisamente de generar hábitos. Yo creo una meta y a partir de esa meta genero también como ese impulso y ese reward o ese regalo o ese incentivo por cada vez que yo cumplo esa meta. Y el reward o el regalo en ese incentivo termina siendo para muchos la creación de contenido y esas mismas reseñas y de hacer parte pues de esas comunidades de viajeros que ya hacen parte de ese capital social que incluso lo hablábamos la semana pasada en nuestro podcast. Entonces, pero eso me genera a mí, primero me parece súper interesante porque está hablando de esas nuevas tribus que se está creando, pero también justo esta mañana, y era algo que te iba a comentar, pero off the records, pero ahora lo voy a comentar en el podcast, estuve viendo un ejercicio que hizo un conocido de un, él básicamente utilizó estas herramientas de VO3, de inteligencia artificial para creación de contenido en video. Y lo que hizo es creó unos videos realistas en base a los comentarios de los reviews de, de las reseñas, ¿cierto? Las reseñas cogió varios ejemplos, hoteles, restaurantes, etcétera. Entonces cogía esos ejemplos reales y los convirtió en video. Entonces de repente en un restaurante había una que decía, no, el servicio me pareció fatal y era como si hubieran grabado el comentario, o sea, ¿sabes? Pero en tiempo real ahí mientras como si ya lo hubiera grabado en vez de escrito, ¿cierto? Entonces me pareció súper interesante porque dije, uy, pero esto va a perder precisamente esa validez y esa, en mi opinión, ¿no? Validez y esa confianza que se genera con esto precisamente que estamos hablando. Total. O sea, porque imagínate cómo alteras realmente la realidad a través de eso. Entonces es como hacer una vez más un anuncio que hoy está comprobado que la gente ya no confía en los anuncios, ¿no? Entonces le quitas total validez al comentario o inclusive exageras el comentario. En este caso fue un mal servicio. Si además lo visualizas, el mal servicio, me parece fatal, ¿no? Pero qué bueno que tocas esto porque al final me parece que tienes ahí un tema muy, muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de estas recomendaciones no encuentras algo que te dé sustento y te vas hacia la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando hoy? O sea, y las agentes, insisto, ¿no? O sea, creo que hoy no es el capítulo de mis amigos agentes de viajes. Los quiero mucho, pero también me cuestionan mucho en los talleres que damos. Es que la inteligencia artificial nos está ganando, nos está comiendo el mercado y te lo va a seguir comiendo. ¿Verdad? Te lo va a seguir comiendo. Yo insisto que los agentes de viajes, los pequeños, deben de migrar a ese concepto boutique de personalización y debo de especializarme. Quizás yo voy a vender India nada más, pero he ido a India, conozco India, entiendo India, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Por lo mismo que digo, ¿no? ¿Cómo vendo algo que no conozco? Pero la inteligencia artificial está comiéndose el mercado, sí, en ese sentido. Yo hice el ejercicio en uno de los talleres de pedirle a ChatGPT que me diera un itinerario completo y me lo dio. Y la gente que estaba en el público se quedó muda porque me decían, pues es que sí, o sea, es un itinerario que yo también vendería. Pero imagínate si está vendiendo ChatGPT un itinerario de un destino que tú no conoces, ¿cómo lo validas? Si se supone que tú eres el profesional. Entonces, esto que me acabas de decir, me parece que la caja de Pandora es mucho más grande
de lo que hemos podido medir hasta ahora, ¿no? Y hablando de la caja de Pandora como la inteligencia artificial por encima del profesional del turismo. Total, total. No, y bueno, ahí lo que mencionas es pues un poco hasta delicado, porque ahorita tú sabes que toda la inteligencia artificial está automatizando y optimizando todo para recomendarte allí dentro del mismo chat las experiencias o productos que sean mejor para ti, incluso hasta temas de salud, que para mí me parece como un poco hasta más delicado. O sea, Claro, yo de repente, yo que soy más hipocondriaca, entonces yo le pregunto como, no sé, me duele la panza, ¿por qué será? Ah, bueno, tómate X o Y, cosas como si fuera el médico y te dice exactamente dónde lo puedes comprar. claro. No nos vayamos lejos, eso también está pasando pues en temas de viajes. Y eso significa que de alguna forma el SEO, lo que es el Search Engine Ajá, Optimization, es decir, el arte de aparecer en los buscadores, cambió totalmente y eso definitivamente ya ese vendo lo que no conozco se amplifica porque ya es desde esa incorporación de esas técnicas de ella para decirte y recomendarte lo que ellos consideran que es correcto, claro. basado en la autoridad, estructura, contenido y medios referenciales que ellos creen que son los correctos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay un tema hasta, pues, delicado Hay un sobre tema lo que te acabo de delicado, decir. que bueno, no podemos hablar de ética porque ¿qué tanta ética tiene hoy la inteligencia artificial? ¿No? Ya está más que comprobado que cuando tú saturas una conversación en ChatGPT, Gemini, cualquiera de estos, Perplexity, Claude, demás, empieza a alucinar. Y ese alucine es falto de ética o finalmente, pues es el sistema que crashea, ¿no? Que revienta y que no aguanta el mantener la hilación, ¿no? De la conversación por el concepto de las tres memorias que tiene la inteligencia. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya me estoy metiendo en temas técnicos. Pero al final está comprobado y lo viví en un destino, de hecho era no me acuerdo, creo que era Tampico, ¿no? Tampico, Tamaulipas, aquí en México, en el Golfo de México, donde recomendaba un restaurante que sí era el más recomendado de todos los que había, además buenísimo, no voy a decir cuál, para no meterme en temas, pero te lo recomendaba para la noche, para ir a cenar, ¿no? Eh, y el restaurante cierra temprano. Entonces, vamos, sí te está dando la opción de el restaurante más recomendado de acuerdo al tipo de comida que le pediste, pero no está tomando en cuenta, por ejemplo, los horarios. Entonces, el reclamo de todos en la sala fue, pero ese lugar no abre en las noches. Ok, pero vamos, está aprendiendo. Si tú en ese momento alimentas la conversación diciéndole, oye, considera los horarios de operación, entonces va a corregir rápidamente eso. La evolución que puede tener el proceso es muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú, como agente de viajes, insisto, utilizas la inteligencia artificial para prepararla y especializarla en un destino? Y eso que te permita, en un momento dado, poder dar una respuesta mucho más rápida, mucho más acertada a tus clientes. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y si tú no conoces el destino que estás ofreciendo, bueno, apóyate en eso, ¿no? Busca las mejores recomendaciones y tal, y puedes empezar a armar. O sea, no está perdido el caso. Sin embargo, yo sí creo que los agentes de viajes, por lo menos los minoristas, deberían de enfocarse en la especialización y en la atención personalizada. Y creo que va por ahí. O sea, el querer vender el todo me parece complicado y al final, insisto, estoy vendiendo algo que no conozco. Y que yo sepa, normalmente si yo no lo conozco, no lo recomiendo. Entonces, eh, estoy mintiendo al vender algo que no conozco.
En teoría sí, en parte. Pues porque por mucho que tú te enfoques obviamente en que de pronto ese puede ser un buen negocio porque es un destino que es muy demandado, pues igual también hay una responsabilidad allí pues con lo que estás vendiendo. Como, yo también comparto eso, como que no es tan sencillo vender un producto que uno no, con el que no se haya enamorado, con el que uno Sí. no, no sabe. Y además, por lo que digo, como el sector turístico es tan humano y es Ujú, tan, sí, como que estos detalles son precisamente lo que hacen el turismo. O sea, lo que tú claro, decías, que el restaurante abre a tal hora, que el tip este de haz esto local, que hace esto más ameno, más desde la cultura. Son esas cosas que lo da directamente es alguien que sí pueda ser anfitrión en destino, claro. porque si no tienes ese bagaje o ese conocimiento cultural del lugar, es como lo llamamos la tropicalización del Mm, producto. ujú, Siempre debe haber una tropicalización del producto y las empresas incluso más grandes a veces le tocan. Entonces, un caso, por ejemplo, muy conocido es este McDonald's, que no ujú, funcionó en Perú. ujú, Bueno, no sé si fue Perú o Ecuador, pero creo que fue Perú, ujú. precisamente porque no logró tropicalizar el Tropicalizar, producto. claro, Y claro. entonces, las empresas más grandes siempre les toca, exacto, tropicalizarlo y precisamente es por ese conocimiento in situ, porque no es lo mismo hablarle a un mercado, pues, que pueda ser el tuyo de nacimiento a Ujú, otro lugar, pues, del mundo, ¿no? O sea, claro. es Y, como que y fíjate que hay varios temas en todo esto que estás diciendo. La verdad es que da para mucho este capítulo y me encantaría que invitáramos a, por ejemplo, al presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes o a la gente de ANATO en Colombia, en fin. La verdad es que creo que vale mucho la pena porque seguramente nos van a argumentar que ellos hacen muchos fam trips para estos viajes de familiarización para conocer los destinos, ¿no? ujú. Sí, el tema de los fam trips, que me parece bien, o sea, es un tema de conocer el destino que después voy a vender. También pasa que no me parece que sea tan efectivo el modelo, pero también hay presentaciones de destino, o sea, los destinos van a los otros países a hablar maravillas de su destino para que los agentes de viajes del país que están visitando vendan su destino. Y no me parece tan efectivo porque volvamos a lo mismo, o sea, te lo está vendiendo alguien que su único objetivo es venderte, ¿no? Y te va a hablar maravillas del destino, no lo vas a poder probar. Entonces, por eso concluyo dos cosas. Una, por esta razón, en los destinos siempre te venden lo mismo. ¿Por qué? Porque un farm trip vende lo más típico del destino. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Ciudad de México. Si tú llegas a la Ciudad de México, no importa si fue hace 40 años o en la actualidad, siempre te han ofrecido cinco cosas. Y tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no, como extranjera, ¿no? Como colombiana que ha venido a México. Seguro te han ofrecido Centro Histórico, la Basílica, Xochimilco, Coyoacán y las pirámides de Teotihuacán. O sea, esas cinco cosas llevan Sí, 40 años ofreciéndoselas a todo mundo. confirmo. Cuando el último folleto o libro o promocional que sacó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México pues contaba con más de 400 experiencias. O sea, tú podías hacer algo diferente en la Ciudad de México diario durante más de un año y ibas a vivir cosas diferentes. Bueno, si tienen más de 400 experiencias o productos turísticos, ¿por qué seguimos vendiendo los cinco básicos? Pues porque es lo que más fácil se Sí. vende, es lo que la gran mayoría de los agentes de viajes que venden México o Ciudad de México han podido vivir o han entendido o es lo que más recomendaciones tiene o se vuelven los famosos imperdibles. Pero Ujú. ahora, ¿cómo confrontas esto contra el nuevo viajero que lo que quiere es vivir experiencias diferentes? Entonces, ahí se vuelve
un sancocho espectacular, porque, vamos, por un lado le estás vendiendo lo básico, que es lo que conoces, porque es lo que te mostraron tanto en las presentaciones de destino como en los farm trips, y por otro lado, el viajero hoy lo que quiere es descubrir lo diferente de los destinos. O sea, Sí. yo me quiero perder en París y quiero ver los barrios parisinos, que no es el clásico ponme enfrente de la Torre Eiffel a sacar una foto. ¿Cómo enfrentas esto? Uy, ahí se vuelve interesante. Sí, total. Algo que se me vino a la mente pensando sobre estos fan trips, que tienes toda la razón, aunque ya ahora hay una tendencia también de algunas experiencias a hacer unos viajes, no tipo fan trips, pero sí como validaciones de producto, como más in situ, y más propias y auténticas y locales que pues igual también como vale la pena como rescatar. Algo que se me vino a la mente es la guaquería, que de alguna forma termina cayendo pues el sector turístico gracias a precisamente sí, esta masificación de los Ujú, mismos productos. ¿A qué me refiero con guaquería? A ver, guaquería yo sé que, bueno, no sé si en México significa lo mismo, pero ujú. el nombre viene de la práctica ilegal de excavar tumbas prehispánicas para robar objetos culturales y venderlos. Ok. Pero ya en los últimos años se ha venido cambiando ese nombre o colocando ese nombre, sobre todo en Colombia y Perú, para otro tipo de prácticas que son como prácticas extractivistas, Ujú, y sobre todo sí, extractivistas y de intermediación que terminan pagándole 5 pesos al último de la cadena de valor. Y creo ujú. que en turismo pasa mucho. Es como estamos compitiendo, sobre todo en esa práctica de comisionar constantemente, entonces hay una competencia demasiado presente e importante, y esos intermediarios terminan tratando de sacar el mayor provecho de esto, y el último de la cadena de valor, que sería el que conoce realmente el destino, Sí, generalmente sí. el turoperador o el guía, termina haciéndolo por 5 pesos y en la forma más escueta o menos auténtica y valiosa posible. Claro. Entonces, termina justamente generando esa masificación del turismo que genera una destrucción también, tanto del patrimonio cultural, de lo social, y bueno, vemos un poco a raíz de eso también algunas de las situaciones que hoy tanto criticamos en el turismo. Claro, claro, y vamos, esto que estás tocando me parece crítico, me parece crítico. Al final, el observar cómo esa cadena de valor se va devaluando, por un lado, porque va perdiendo valor en todos sentidos, tanto económico como en valor social, etcétera, ¿no? Que le aporta al viajero. eh, y cómo al final eso deteriora la oferta del destino. ¿Y a qué voy? Y voy a poner otro ejemplo. Medellín, un destino que turísticamente me parece que se transformó de una manera súper interesante, pero que hoy llegas a Medellín, ¿no? ¿Y qué te ofrecen? Volvemos al caso de Ciudad de México. Te ofrecen la 13, ¿no? La Comuna 13 o el Sí. famoso, o lo que originalmente era el Grafitour, ¿no? Que Ujú. ya vamos a hacer programa alrededor de esto, sobre todo ahora estando en Medellín, ¿no? Hay que Ujú. aprovechar el estar en Medellín para hacerlo, ¿no? Eh, la 13, Guatapé, los Campos Ujú. Silleteros y Ujú. la zona ¿Pueblito Paisa? la zona G y el pueblito paisa, ¿no? Ya, pero eso es lo mismo que te ofrecen todos y siempre. Y entonces después están reclamando que Guatapé es invendible, ¿no? Porque no es rentable, porque todo el mundo ofrece Guatapé. Bueno,
¿quién deterioró la oferta? ¿Quién fue quien deterioró la oferta? ¿Y por qué no evolucionamos la oferta? Y entonces sí salen 2 o 3 iniciativas interesantes, pero no comunitarias, ¿sí? Y aquí creo que también eso nos va a dar para un capítulo, eso anótalo por ahí, nuestra querida productora Fer, de turismo comunitario, pero bajo un buen concepto de turismo comunitario. Aquí no se está dando. Entonces tienes grandes ejemplos de grandes propuestas en la zona de Guatapé. Hay 2 hoteles que te ofrecen experiencias espectaculares, no voy a hablar ahora de ellos, pero al final ellos mantienen una ocupación altísima. ¿Quieres estar ahí? Más te vale reservar con tiempo, ¿no? Y el resto se está peleando y se está desgarrando las vestiduras porque cada vez bajan más el precio, porque cada vez les cuesta más trabajo competir, porque deterioraron su oferta, ¿no? Y es ese fenómeno que estás mencionando que me parece súper interesante. Hagamos un capítulo de eso alrededor de cómo la oferta de valor del destino deteriora la oferta del destino. Entonces, Uf. ahí, entonces después, ¿quién es el culpable? ¿No? O sea, ¿quién fue el culpable? ¿No? Ya iba yo a Sí. soltar una tontería muy, muy usual aquí en México, porque ya en México sabemos siempre quién es el culpable, pero bueno, no lo voy a decir. Prometí no hablar de política. Entonces, pero bueno, No por no, hoy. no por hoy, no por hoy. Vale. En fin, se nos acaba el tiempo, Pau, ya nuestra productora ya nos dijo, ya se acabó. Sí, ya se fue rápido este capítulo. Gracias a ustedes por escucharnos. Ahí creo que quedaron con varias ideas y también con algunas soluciones que podemos también empezar a maquinar o a idear también frente a cómo ser un poco más anfitriones responsables, ¿no? Porque creo que de eso se termina resumiendo todo esto. Porque la culpa pues no es del todo por los canales de distribución que tenemos, ni los de promoción, sino más bien sobre esa misma oferta que sea más auténtica, más local, más responsable, que podamos nosotros conocer pues también de este destino y de pronto un poco también desde ese compromiso de lo que vendemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que por hoy ya estuvo, Tony, y no sé si tú quieras agregar algo más antes de No, ahí. yo creo que al final invitamos a nuestros amigos a que compartan sus opiniones, sus comentarios, que eso la verdad es que retroalimenta, la verdad es que estamos siempre abiertos a diferentes puntos de opinión, que eso enriquece siempre la conversación, la verdad. Claro, no haters porque pues, no sirven de nada, o sea, ¿qué le prendes un hater? Nada, no le prendes nada, pero bueno, si son comentarios que vale la pena, que aportan valor, bienvenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los invitamos a eso, pero Pau, coméntale a nuestra audiencia dónde nos ven, dónde nos escuchan y terminamos. Pues nada, ya saben que nos pueden escuchar por allí por Deezer, Apple Podcast, Spotify, y seguirnos también en Instagram como @conexión turismo. Siempre estamos muy atentos a sus comentarios, a esos nuevos temas propositivos y constructivos también pues en este ejercicio. Gracias por dejar siempre sus comentarios, todos los leemos, y siempre estamos viendo allí cómo podemos responderles a cada uno. Sé que muchas de las personas están interesadas también en colaborar en estos espacios. Los invitamos a que puedan siempre pues estar en estos espacios como el del capítulo pasado, que precisamente era para construir en conjunto pues ese capítulo, ¿no? Entonces, nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Gracias, nos vemos. Conexión Turismo. Chao.